el diputado Claudio Dele Carbonara. Gracias, señor presidente. Bueno, como decían los diputados preopinantes, el Ejecutivo intentó hasta hace pocos minutos que ingresara el tratamiento de un nuevo endeudamiento, cuando la enorme deuda de Vidal y los anteriores gobiernos todavía está en proceso de reestructuración. Tuvieron también, como lo decían claramente, intensas negociaciones, hasta recién nomás, con la oposición mayoritaria, lo que muestra que en este aspecto, como en tantos otros, no tienen divergencias de fondo. En la receta de endeudamiento, evidentemente, no hay ninguna grieta. El gobierno intentó, como vimos, por todos los medios, pasar la ley como un mero trámite cuando es una cuestión fundamental para el presente y sobre todo para el futuro de millones, porque perpetúa el sometimiento que ha profundizado evidentemente la dependencia y el atraso del país. Con el gobierno anterior, todos lo conocemos, la deuda se multiplicó por 5. Una deuda que, como también sabemos, no fue a vivienda, no fue a educación, no fue a salud, como deja obviamente en evidencia una provincia como la nuestra que tiene el 50% de los bonaerenses en la pobreza. Según varias investigaciones, los recursos destinados al pago de intereses de deuda superaron en un 41.6% a los fondos invertidos en obra pública. Una parte importante de esos fondos se fue al exterior y sobre esto todavía no hay ninguna investigación. Ustedes ya conocen, como todo el mundo, cuál es nuestra postura, la postura del Frente de Izquierda con respecto a la deuda. Pero también tienen que saber que no es una postura solamente nuestra, sino que muchos de los que hoy conforman el Poder Ejecutivo también cuestionaban la deuda contraída por el gobierno de María Eugenia Vidal, no solo por ilegítima, sino también por ilegal, y señalaban a Vidal por dejar tierra arrasada. Como se mencionó anteriormente también, el propio gobernador Axel Kicillof, siendo diputado nacional, presentó un proyecto en el Congreso Nacional para poner en marcha, en pie, una bicameral que investigue y determine el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo del 76 hasta la fecha. Pero bueno, ahora piden facultades para que el Poder Ejecutivo se embarque en un nuevo endeudamiento sin siquiera haber investigado dónde fueron los millones que pidió Cambiemos y los gobiernos que lo precedieron. Evidentemente es una verdadera estafa y un negocio fabuloso para los que se benefician con ellos, los especuladores. Yo me pregunto por qué siendo oposición lo denunciaban y ahora negocian para pagar y para volver a endeudarnos a libro cerrado sin investigar absolutamente nada de lo anterior. En campaña dijeron que entre los bancos y los jubilados iban a elegir a los jubilados, pero en estos meses no le han tocado un solo peso a los bancos y a los grandes empresarios. A esos que amasaron fortunas con Macri le están garantizando sus negocios, mientras a los trabajadores, a los jubilados, a los millones que viven hacinados en los barrios vulnerables o que tienen que hacer frente a la pandemia con los miserables 10.000 pesos, se le pide que sigan poniendo el hombro. Y el proyecto del Ejecutivo ni siquiera aclara con qué organismo se va a endeudar ni bajo qué condiciones. Más deuda nos parece a nosotros que no es la respuesta. Con esa plata que se va a los buitres se podrían hacer obras. Por ejemplo, universalizar el servicio alimentario escolar, se podría elevar la IFE a 30.000 pesos. Nos parece que la única manera de asignar mayores presupuestos y recursos en favor de las mayorías populares y enfrentar la pandemia realmente empieza con realizar un desconocimiento soberano de la deuda externa. Nos parece importante esto y por eso sostenemos que no hay que legalizar un nuevo saqueo al pueblo. Nos parece que deben empezar, y pensarlo muy bien, tocando las ganancias enormes que han tenido los bancos, las ganancias de la patria sojera, de los grandes pulpos de la agroindustria,
Y sin ir más lejos hay que mencionar a los estafadores de Vicentín, de los cuales se habló mucho en este tiempo, que le deben al Vapro 1.800 millones de pesos. Ahí están los recursos, señor presidente, para no endeudar a las futuras generaciones de nuestra provincia. Y a mí me da un poco de vergüenza ajena, escuchar a algunos legisladores que dicen que hay que dejar de lado no sé qué cuestiones personales y pensar en los habitantes de la provincia cuando están queriendo hacer pasar un nuevo endeudamiento que va a traer penurias para el pueblo trabajador y el pueblo pobre. Nos da un poco de vergüenza ajena escucharlo de boca de aquellos que gobiernan y que no han tocado un centavo, sino que han subsidiado las ganancias de las grandes empresas, las grandes fortunas en nuestro país, a costa de dejar sin comer a millones y a millones de trabajadores en todo el territorio de la provincia. La verdad, los llamo a que reflexionen porque nos parece que este no es el camino. Insistimos con plantear que hay que generar ya desde esta Cámara un impuesto a las grandes fortunas que nos permita obtener los recursos que se necesitan realmente para hacer frente a la pandemia y a la crisis que se está descargando, sobre todo sobre los trabajadores y los pueblos pobres en cada uno de los distritos de nuestra provincia. Gracias, señor presidente.